En un pequeño pueblo de Irlanda, llamado Bellstown, la gente todavía recuerda a un hombre que, en pleno día, robó 6 millones de dólares. Lo más sorprendente es que no llevaba pistola en la mano ni máscara en la cara. Después de ese golpe, siguió paseando abiertamente, pero la policía no pudo tocarle ni un pelo porque toda esa estafa la hizo de forma completamente legal. Ese hombre se llamaba Barney Curley, un misterioso y astuto apostador. Tan astuto que los jugadores y los bookies cerraban las apuestas solo con oír su nombre. Usando su inteligencia, no solo encontró las debilidades del sistema, sino que las convirtió en su arma. Esta es la increíble historia de 1975 que el mundo conoce hoy como la Yellow Sam Betting Coup. Bienvenidos una vez más a los videos de TV de Investigación Profunda. Espectadores, el 26 de junio de 1975 en Bellstown, un pequeño pueblo a 26 kilómetros de Dublín, se celebraba una carrera de caballos. El hipódromo estaba lleno de ambiente. Se preparaba el inicio de la carrera. La gente apostaba en diferentes caballos y los bookies ocupaban sus puestos. Pero Barney Curley no se veía por ningún lado. Estaba escondido entre los arbustos espinosos dentro del hipódromo, esperando el comienzo de la carrera. Se escondía porque los bookies presentes, si sabían que Barney estaba allí o que su caballo participaba, se pondrían en alerta inmediatamente. Incluso cerrarían las apuestas. En esa época, en la industria de las apuestas, el nombre de Barney ya era bastante temido. En cualquier carrera en la que participaba Barney, solo con que apareciera en el recinto, los bookies sabían que algo raro iba a pasar. Pero la jugada que iba a hacer ese día era la más grande y peligrosa de su vida. Barney Curley era un hombre que ni siquiera había perdonado a su propio padre. Su padre, Charlie Curley, entrenaba galgos y organizaba carreras para apostar. En el último momento, drogaba a su galgo más lento para que corriera rápido y apostaba todo el dinero en él. Así engañaba a los bookies y ganaba buen dinero. Barney conocía perfectamente las trampas de su padre. Un día, cuando tenía 15 años, Charlie le pidió que le diera carne con droga al perro, pero Barney, a propósito, no se la dio al perro. Al día siguiente, el perro perdió la carrera. Charlie sufrió una buena pérdida, pero una persona estaba muy contenta: Barney. En secreto, había dado la carne drogada a otro perro y apostó todo en él. Engañando a su propio padre, Barney ganó por primera vez 5 libras, que hoy equivalen a unos $500. Si el hombre que empezó en las apuestas engañando a su propio padre, imaginen lo que iba a hacer con el resto del mundo. En las apuestas hay un apostador que pone dinero en los caballos, y si gana recibe el doble, el triple o según la cuota. La persona que fija esa cuota es el bookie, que decide cuántas veces se paga por cada caballo. Si el caballo es lento, sus posibilidades de ganar son bajas, por eso su cuota es la más alta, 1 a 20, es decir, apuestas 1 y si gana te llevas 20. En cambio, el caballo favorito tiene la cuota más baja porque todo el mundo apuesta en él. Quien más gana es quien apuesta por el caballo más lento y ese caballo gana. 20 veces la ganancia. Charlie pasó toda su vida drogando a sus galgos lentos para hacerlos rápidos y a los rápidos para hacerlos lentos. Así engañaba a los bookies. Y como en esa época las apuestas no eran legales, tampoco había muchas reglas. En 1956 ocurrió un incidente que hundió a Charlie en deudas. Como siempre, drogó a su galgo más lento y apostó todo en él. Pero la naturaleza tenía otros planes. Por el efecto incorrecto de la medicina, no solo perdió la carrera, sino que el perro se cayó y se rompió la columna. En ese momento, Barney tenía 16 años y tomó muy a pecho la derrota de su padre. Esa sola pérdida hundió a toda la familia en deudas. Barney tuvo que dejar la escuela y trabajar en una fábrica para ayudar a pagar las deudas de su padre. Durante los siguientes 18 meses trabajaron día y noche y todo lo que ganaron se fue en pagar a los bookies. Fue entonces cuando Barney vio de cerca el lado oscuro y peligroso de las apuestas. Después probó muchos trabajos, pero en todos perdió dinero. Abrió una tienda de apuestas, un pub, se metió en la gestión musical, pero nada funcionó. Incluso empezó a contrabandear. Comenzó a pasar de contrabando cuchillas de afeitar Gillette a través de la frontera. Pero un día estalló un tiroteo en la frontera y el sonido de las balas lo aterrorizó. Su corazón siempre estuvo en las carreras de caballos y las apuestas. Finalmente decidió entrar de lleno al mundo profesional del juego. Aunque empezó engañando a su padre, fue allí donde ganó su primer dinero.
Para 1975 ya había causado estragos en el mundo de las apuestas. Muchas veces sus trucos funcionaban, otras veces se hundía en deudas. La situación llegó al punto de que los bookies, solo con oír el nombre de Barney, se ponían nerviosos. No le dejaban jugar o bajaban inmediatamente la cuota de los caballos en los que más apostaba. Esta vez Barney estaba hundido en deudas de 12,000 libras y solo había una forma de salir de ese pantano. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea diabólica. Contactó con un viejo amigo y le pidió un caballo cuyo historial fuera muy malo. A ese caballo lo llamó Yellow Sam, que era el apodo de su padre. El historial de ese caballo era pésimo. En sus últimas 9 carreras había quedado en posiciones peores que octavo. Barney aplicó una estrategia extremadamente astuta. Hizo correr al caballo a propósito en terrenos y carreras que no le favorecían. Así su rating oficial bajó aún más, hasta el punto de que se volvió elegible para carreras de handicap. Pero la realidad era que Yellow Sam era un caballo que corría muy rápido en terreno firme. Barney lo subestimó a propósito en el handicap para que cuando llegara la carrera real pudiera correr a toda velocidad. Eligió la carrera nacional que se celebraría el 26 de junio de 1975 en el hipódromo de Bellostown, el Mount Hanover Handicap Hurdle, pero aún no había terminado su planificación. También eligió Bellostown por una razón especial. Allí solo había una cabina telefónica pública para las comunicaciones. En esa época, varias horas antes de cualquier carrera, la gente empezaba a apostar en las casas de apuestas de todo el país. Las casas de apuestas estaban conectadas con los bookies. Si se acumulaba mucho dinero en un caballo, avisaban a los bookies y bajaban la cuota. Pero la regla era que una vez empezada la carrera, la cuota se bloqueaba. Barney pensó que si lograba bloquear la única línea telefónica de Bellostown en el último momento, los bookies perderían contacto con las casas de apuestas y la cuota de Yellow Sam se quedaría en 1-20 hasta el final. Pero tenía que hacerlo sin que nadie lo sospechara. Si los bookies se enteraban, bajarían la cuota de todos los caballos. El éxito del plan dependía de que sus amigos de confianza lo ayudaran. Seleccionó a 300 personas en toda Irlanda que en el último momento apostarían en Yellow Sam. Para eso les dio envolves con entre 50 y 300 libras en efectivo. Para esta planificación, Barney había reunido 15,000 libras, que era todo el dinero que había ahorrado en su vida. Si el plan fallaba, no solo se arruinaría, sino que podría terminar en la cárcel por deudas. Llegó el día de la carrera. Horas antes ya habían empezado las apuestas en las casas de apuestas. Como se esperaba, Yellow Sam tenía la cuota más alta, porque su rating oficial era muy bajo. 25 minutos antes del inicio de la carrera, un hombre llamado Benny llegó a la cabina telefónica pública de Bellostown. Era un amigo de confianza de Barney y su misión era ocupar la cabina. Levantó el teléfono y empezó a llorar a propósito. La gente en la cola aguantó un rato. Él dijo que su tía estaba enferma, en el lecho de muerte, y que necesitaba hablar con ella urgentemente. Muchos se compadecieron de su dolor, pero los bookies que estaban en la cola tenían un gran problema. Barney le había dado instrucciones claras. Si alguien intentaba quitarle el teléfono a la fuerza, podía romperlo de la rabia, pero bajo ninguna circunstancia dejar que nadie más usara ese teléfono. Durante 25 minutos, Benny habló y lloró con su tía enferma. Cuando empezó la carrera, colgó el teléfono, salió llorando y desapareció inmediatamente. Mientras tanto, los hombres de Barney repartidos por todo el país apostaron en Yellow Sam. La cuota de Yellow Sam se quedó en 1-20 y se bloqueó en cuanto empezó la carrera. Los gestores de apuestas intentaron llamar inmediatamente al hipódromo para bajar la cuota, pero siempre les salía ocupado. En el hipódromo, los bookies no tenían ni idea de la tormenta que se había desatado afuera. En ese momento, Barney estaba dentro del hipódromo, pero escondido entre los arbustos para que los bookies no lo vieran, observando la carrera con binoculares. Cuando empezó la carrera, Yellow Sam, junto a su jockey, mostró una velocidad sorprendente. Ni siquiera el favorito Silver Road pudo seguirle el ritmo. Yellow Sam superó los 13 obstáculos con facilidad y ganó la carrera por 2,5 cuerpos de ventaja. Cuando terminó la carrera y los bookies se dieron cuenta de lo que había pasado, se armó un gran escándalo. Buscaron a Benny, el hombre que había ocupado la cabina, pero él dijo que había sido un milagro, que su tía estaba mejor y negó conocer a Barney. Llegó el momento de que los bookies pagaran a Barney. En esta jugada, la inversión total de Barney fueron 5,000 libras, que le debían pagar 20 veces más. 100,000 libras, que hoy equivalen a unos 3,5 millones de dólares. Los bookies furiosos pagaron en billetes de 1 libra. Eran 108 bolsas llenas.
La noticia se convirtió en titular en toda Irlanda y Reino Unido. Barney Curley se convirtió de una noche a la mañana en una leyenda. Lo más importante es que no había violado ninguna ley, solo había aprovechado una debilidad del sistema y la convirtió en su arma. Después de este golpe, los bookies cambiaron sus reglas y establecieron un tiempo mínimo de 30 minutos para las grandes apuestas. Barney Curley siguió haciendo apuestas grandes y pequeñas después de 1975, pero las apuestas de 2010 y 2014 demostraron que, aún con 70 años, su mente seguía siendo igual de rápida. Barney Curley murió el 23 de mayo de 2022 a los 81 años, luchando contra el cáncer. En el mundo de las carreras de caballos lo despidieron como un genio y como un Robin Hood de las apuestas, porque era un hombre que sabía cómo robar al sistema y al mismo tiempo tenía el valor de gastar ese dinero en los pobres. Esperamos que este video de TV investigativo profundo también reciba muchos likes y shares de su parte. Gracias infinitas por sus comentarios llenos de cariño. Nos vemos en el siguiente video espectacular.